Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda el pastor Ricardo Cabezas Palomino de la Iglesia Cristiana. Llévese mejor, un lugar para vivir los propósitos de Dios. Bienvenidos a este espacio que le hemos llamado Palabra de Dios para Todos. Muy contentos de poder esta hora acercarnos a ustedes a través de las redes sociales y compartir más acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas por medio de su palabra preciosa, escrita y revelada aquí en las Sagradas Escrituras. Hoy quiero dar un saludo a todos los que nos están en este momento sumándose a poder conectarnos un momento y seguir escuchando la preciosa palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de cómo un cristiano, un creyente en Dios debe de reaccionar, debe de salir adelante en medio de las presiones que tenemos en la vida. Todos sabemos lo que es estar bajo una presión económica, bajo una presión social, bajo una presión familiar, bajo una presión laboral. Las presiones en la vida son reales, ¿no? Hay días donde podemos estar avanzando con tranquilidad, hay días donde estamos yendo a un buen ritmo, pero hay temporadas en la vida donde realmente estamos bajo una presión fuertísima, ¿no? Y ahí es donde no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo reaccionar. Y si lo hemos hecho algunas veces, nos hemos equivocado. No hemos reaccionado bien en las presiones que encontramos en la vida. Por eso hoy les invito a poder, juntos, a la luz de la palabra de Dios, poder aprender a saber cómo avanzar en medio de las presiones de la vida. Amén. Bienvenidos a este espacio, Palabra de Dios para Todos. Quiero invitarles a poder, si tienen una Biblia a la mano o atentos a la lectura, que está en el libro de Éxodo, el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 13 al 22. Éxodo capítulo 1 del 13 al 22. Dice así la palabra. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con mucho rigor. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cipra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto, al enterarse, hizo llamar a las parteras, y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios entonces hizo el bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. Este pasaje que he leído me hace ver que el pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, estaba no solamente con limitaciones de libertad, sino que estaban bajo una presión fuertísima en cuanto a lo que es el trabajo. Una presión muy fuerte en cuanto es el poder tener las fuerzas suficientes para sustentar el hogar en el día. Dice la Escritura que en ese tiempo los hebreos estaban bajo yugo del faraón en Egipto y les hacían trabajar duro. Y aún trabajando duro, seguramente no les alcanzaba, seguramente les faltaba. Y esto me hacía pensar también la fuerte presión que tenemos nosotros
los que tenemos una familia, los que tenemos que sostener un hogar, los que tenemos que cumplir con cubrir un presupuesto mensual. Estamos en un tiempo donde en nuestro propio país la situación económica no es la mejor. Después de la crisis del COVID, hemos entrado a una crisis social donde se está complicando el poder nosotros tener los recursos más rápido que antes tal vez. Hoy en día ya no solamente se está requiriendo trabajos de 8 horas, sino trabajos de 10 a 12 horas. Hoy en día vemos cómo el precio de los alimentos básicos ha aumentado un montón, ¿no? Antes de la pandemia pues encontrábamos menú de 6 soles, 7 soles, ¿no? Hoy en día el menú está muy alto. Antes hacías tú y yo presupuestos diarios para la casa, pues un presupuesto con 40 soles, pues había para la tarde, para el almuerzo, para la cena, ¿no? Pero hoy en día no. Vemos que todos los precios están subiendo. Ante esa realidad, todos los que somos padres tenemos una presión de cumplir con nuestras responsabilidades. Y muchas veces en los centros laborales toca de que no siempre vamos a tener unos jefes, un ambiente de lo mejor. A veces vamos a tener ambientes muy, muy complicados, ¿no? En algunas ocasiones, en estos últimos tiempos, he escuchado la queja, el lamento, la tristeza de algunos hermanos, hermanas en la fe que han sufrido un maltrato laboral, pero tienen que aguantarse ese maltrato porque no hay trabajo, ¿no? Y tienen que soportar muchas cosas. Y saben una cosa, los cristianos en estos tiempos de presión para poder nosotros sustentar a nuestras familias, tenemos que aprender siempre a levantar la cabeza simbólicamente y mirar a nuestro Dios. Con los ojos de la fe, volver a mirar al cielo, de ese cielo que se ha abierto para ti y para mí, y poder nosotros acercarnos al trono de la gracia de Dios y poder escuchar mientras escuchamos tal vez maltratos laborales, tal vez pensamientos de pesimismo, mirar al cielo y saber que tenemos un Dios de promesas, un Dios que ha prometido sustentarnos, un Dios que nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas. Ya uno de los salmistas dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando tú y yo estemos en situaciones de una presión fuertísima, no comparable tal vez con lo que estaba pasando Israel en Egipto, que estaban bajo un maltrato y los hacían trabajar muchísimo y no tenían lo suficiente para sustentar a su familia. En medio de esa situación, nunca dejemos de escuchar por encima de lo que vemos y escuchamos de limitaciones, las promesas de Dios. La palabra dice que nos irá bien, que comeremos del trabajo de nuestras manos. Hermanos queridos, en los momentos de presión laboral, de presión económica, evitar los préstamos. Vamos al cielo, vamos a mirar al cielo y pedirle a ese Dios que ha hecho un pacto con nosotros: no te dejaré, no te desampararé. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Entonces es muy importante que en medio de esta presión económica, esta presión de poder cumplir con nuestras demandas que tenemos en la vida, hay que tener muy atento el oír la voz del Espíritu Santo llevándonos a confiar en nuestro Dios. Amén. Eso es algo muy importante. En medio de esta situación que pasaba el pueblo de Dios en Egipto, ellos seguramente estaban bastante tristes, bastante incómodos la forma como los trataban en el trabajo. Pero había algo muy importante también. En medio de la presión hay capacitación de Dios. En medio de esa atmósfera de desgaste en un trabajo, Dios capacita. Milagrosamente,
al pueblo le hicieron trabajar más, le dieron tal vez más horas de trabajo, pero Dios los capacitaba. En el tiempo de presión económica, Dios nos va a capacitar para poder nosotros sobrellevar todas aquellas situaciones que encontramos en el campo laboral. ¿Cuánto dicen amén? Estar atentos a oír las promesas de Dios. Cuando veamos que nos falta dinero, cuando veamos que se nos acerca el fin de mes, vayamos a escuchar las promesas de Dios. Vamos a acercarnos siempre, hay que acercarse al trono de la gracia, porque escrito está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y otro punto acá que quiero compartir también en cuanto a lo que es cómo reaccionar en las presiones laborales fuertes, económicas. Hoy en día, a veces cuando converso con algunos hermanos que comienzan a venir en una forma regular a la congregación, vienen a la oración, vienen al estudio bíblico y de pronto desaparecen del escenario, ya no están en ese momento. Y después de un tiempo vuelven a venir y digo, hermano, le he extrañado, lamentablemente no tomé nota de sus datos, su número. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de venir? ¿Algún problema? Pastor, empecé a trabajar. Y uno me decía, ¿no? Ya no me piden 8 horas, sino 10 horas de trabajo. Segundo, ya no puedo tomar los domingos como día de descanso, me dan otro día. Y eso me hace pensar algo muy importante. Cuando un cristiano le pide a su Dios un trabajo y Dios le da uno, nunca Dios va a darnos un trabajo donde choquemos con una de sus ordenanzas de guardar el día de reposo. Cuando yo he tenido ese tipo de momentos o situaciones donde en el trabajo laboral me demandaban que yo trabaje días que no correspondía según ley, pues yo le decía, Señor, están chocando con uno de tus días, ¿no? Y bueno, le pedí al Señor que me ayude a poder hablar con mi jefe y pedirle gracias, ¿no? Que considere que yo le puedo trabajar en la semana, pero el día domingo, por favor, no me lo toques, Señor, no quiero que nadie me lo toque. Y milagrosamente me acercaba a mi jefe y le decía, jefe, han dado una orden, ha llegado una esquela a los empleados de que los domingos se va a trabajar y se va a buscar otro día de descanso. Y sabe, yo quiero pedirle que considere el poder yo tener siempre los días domingos mi día de descanso. ¿Y por qué? Me decía. Bueno, yo soy cristiano, sí, yo sé que eres cristiano, te he visto leer tu Biblia en el tiempo del refrigerio. No tengo queja alguna de ti. Digo, porque ese es un día que mayormente me reúno con muchos hermanos en la iglesia porque necesito de Dios. Necesito de Dios para avanzar en la vida, para avanzar como una persona que rinde. Yo busco a Dios también para que me dé fuerzas para yo ser un buen empleado. Me quedaba mirando y comenzaba a mover la cabeza. Muy bien, me dice, está bien, vamos a hacer una excepción, pero esto va a quedar entre nosotros, ¿no? No estés así hablando a todos y todo el mundo va a venir y me va a pedir el día de descanso el día domingo. Está bien, cabecitas, me decía. Y ahí pude comprobar realmente que Dios está por encima de cualquier señorío, de cualquier persona aún que quiera quitarme. Cuando uno está bajo presión, uno acepta muchas cosas, negocia el tiempo de oración, negocia el tiempo de la enseñanza, negocia el tiempo de congregarse, que nuestro Dios siempre va a honrar a aquellos que están dispuestos a obedecer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, esa es una de las cosas que acá Israel, que está bajo presión sobre presión, trabajo sobre trabajo, ¿no? Dice hasta con rigor los trataban, eran personas que
confiaban en Dios. Era un pueblo que igual mantenía las ordenanzas de Dios. Obviamente que tenían sus días de descanso, ¿no? No creo que los hayan hecho trabajar los 7 días de la semana, ¿no? No le convenía también al faraón porque los iba a desgastar y no iba a poder cumplir con sus objetivos que él tenía. Siempre cuando estés bajo presión, hay que estar laboral, económica, hay que poner nuestra mirada en Jesús. Hay que estar atentos a oír las promesas de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Evitemos los préstamos. Gastemos lo necesario, lo justo, sin tampoco pues llegar a extremos, ¿no? Que el Señor en ese momento pedirle sabiduría para saber cómo podemos administrar lo que Él quiere darnos, lo que Él nos da en medio de la presión. Segunda presión que el pueblo de Israel experimentó en Egipto, y también presión que nosotros lo experimentamos. De pronto se escucha al rey de Egipto decir: me he enterado que hay unas parteras que se llama una Cifra y la otra se llama Fua. Quiero que me la traigan. Y imagino que fueron a buscarla a las dos mujeres, que parte de su oficio era ayudar a dar a luz a las mujeres hebreas. Y le dijeron: el rey de Egipto quiere hablar con usted. Parece que eran conocidas estas mujeres que daban el parto a las hebreas. Llegaron al palacio y la recibe el faraón y le dice: miren, a partir de la fecha, cuando ustedes estén asistiendo a una mujer hebrea en su parto, si ven que es varón, inmediatamente lo mandan a matar. Inmediatamente le quitan la vida. ¡Wow! ¿Qué presión en ese momento se acumula sobre el pueblo de Dios a esta orden que estaba dando el rey de Egipto? Y saben, nosotros también los cristianos no solamente estamos bajo presión en el aspecto económico, sino bajo presión en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestros principios, nuestros valores que tenemos como hijos de Dios. No podemos estar ajenos. Todos tenemos una identidad con nuestro país y tenemos muchas veces presiones sociales, tenemos presiones que van contra nuestra fe, contra nuestros principios que tenemos, contra los mandamientos de Dios. En estos días se ha hecho público esta lamentable noticia y tragedia de esta muchachita de 11 años, una niña que quedó embarazada por un perverso. Y ahí es donde comenzaron a aparecer, ¿no?, personas que para ellos el quinto mandamiento no vale, no existe, no importa, ¿no? Aquellas personas que están promoviendo una agenda diabólica, ¿no?, de tener el derecho de poder quitar la vida de una persona. ¿Qué hiciste tú ante esa situación? ¿Te afecta o no te afecta? ¿O te es indiferente? ¿Qué has hecho tú? Si has orado, está bien. Algo importante has hecho. Pero si no has hecho nada, solamente te has leído a un comentario personal con uno, con otro, y no has hecho nada, quiero decirte que estás no viviendo conforme ni reaccionando como un hijo de Dios debe hacer. Miren, cuando estas dos mujeres escucharon la orden cara a cara del rey de Egipto de matar a los varoncitos, dice: las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida. Estas mujeres tomaron la decisión de que por encima de una autoridad humana que da una orden y que afecta sus principios, ellas decidieron obedecer a Dios antes que al rey. Hermanos,
En esta semanita yo no solamente he orado, sino he tratado de ver la forma y la manera cómo evitar que la niña experimente el trauma si hay un aborto. Y es como le decía, Señor, ¿qué cosa hago? ¿Qué cosa puedo hacer? Más allá de orar, ¿qué cosa podemos hacer? Y es increíble cómo Dios comenzó a mover las piezas. Y comenzamos a trabajar por las redes, utilizamos las redes para hacer saber a la comunidad la importancia e intentar lo posible para salvar las dos vidas, de la niña y de esa criatura. Inmediatamente comenzamos mi equipo de inteligencia de Juventud Provida a averiguarnos más sobre la niña, sus padres, ¿no? Y por ahí llegamos a poder tener algunas conexiones, pero fue bastante limitado llegar a algo más, porque esta niña estaba muy alejada, ¿no? Estaba muy cuidada, ¿no? A menos que seas un familiar súper cercano, podrías tú tener la posibilidad de un acceso, pero muchas restricciones. Y cuánta frustración me daban teniendo cierta información y ciertas posibilidades, no haber podido llegar a hablar con los padres de la niña, con la madre, con los familiares. Estas mujeres, a pesar que recibieron una orden y que afectaba sus principios dados por el Señor de no matarás, prefirieron obedecer al Señor. No solamente hay que quedarse como conocedor de la noticia, hay que hacer algo más. En estos días también hay mucha expectativa de conocer la historia real de esta película Sound of Freedom, Sonidos de Libertad. Y algunas madrugadas el Señor me levantaba a poder orar, no por ver la película necesariamente, porque sí la voy a ver el 31, todos los que quieran unirse, vamos a ser un grupo grande para poder estar presentes el día del estreno, el 31 de agosto en la Rambla de la Brasil, sino vamos a también a llevar bastante folletería para repartir a la gente. Y el siguiente domingo, después del 31, vamos a ir en los 4 conos de Lima con los chicos de Juventud Provida a poder sembrar consejos a los padres de cuidar a los hijos del abuso sexual. Y esas madrugadas oraba y le decía, Señor, ¿cuántos niños estarán sufriendo este drama de estar siendo utilizados sexualmente? Y se me escapaban algunas lágrimas. Señor, le decía, esta película que sirva para algo. Y bueno, Señor, dame ideas, qué cosa podemos hacer. Porque un cristiano, cuando está bajo presión en el ambiente de su país, en su nación, sobre aquellos principios que están atentando a la ley de Dios, tiene que hacer algo. Y por ahí sabía que el director es don Eduardo Verástegui, ¿no? Mexicano. Está el actor Jim Caviezel de La Pasión de Cristo y otros personajes más. Y de una forma milagrosa me llaman, me dicen, pastor, el día martes está usted invitado a venir Eduardo Verástegui y se va a reunir con un grupo importante de personas y quisiéramos que usted esté. Y yo me quedé sorprendido. Va a ser una reunión exclusiva que va a haber en el Congreso del país. Y yo decía, mirá, si dijo el Señor, cuando hay presión social que afecta a personas, que afecta a la comunidad, y tú como creyente quieres hacer algo, planeas hacer algo, tú provees también oportunidades. Y llegué a la casa y le dije, familia, hemos tenido una invitación, va a venir el director de esta película, Eduardo Verástegui, al Perú, y van a invitar a un grupo de personas y nos han considerado. Siempre cuando Dios ve gente
a su gente que está bajo presión y no se queda callado, quiere hacer algo, inmediatamente Dios comienza a darnos posibilidades de hacer oír nuestra voz. Si hay algo que el cristiano tiene que hacer, es tener reacciones cuando también su fe está puesta bajo limitaciones, bajo términos de limitar la presencia de los cristianos como luz y la sal de la tierra. Para que ustedes sepan de que un cristiano bajo presión no solamente está ahí, ¿no?, con 80 libros de teología, con miles de horas en la iglesia, sino que es movido a hacer algo ante un problema, ante un drama, siempre uno tiene que estar dispuesto y Dios va a dar creatividad. Vamos a hacer una campaña, ¿no? Estamos ya a unas semanas del estreno de esta película y vamos a salir con nuestra iglesia para poder pararnos en las avenidas y promover que la gente vaya a ver estas películas. Cuando Dios ve a un cristiano, una iglesia, que está queriendo moverse en medio de la presión y quiere hacer oír la voz de Dios, pues Dios honra. Ayer estuve en una iglesia en Miraflores, una iglesia bautista en Miraflores, compartiendo unos temas con los jóvenes y me doy cuenta de que muchos jóvenes no saben cómo vivir una presión social en el país. No les han enseñado los pastores ni sus padres a saber levantar la voz. Y me da una tristeza ver a jóvenes en una buena zona viviendo, pero cobardes. Me puse muy triste de cómo hay muchas congregaciones, muchos pastores, que no están entendiendo el rol que debemos de tener también fuera de la iglesia, de ser la luz y la sal de la tierra. Y me acompañó ayer mi hija Stephanie. Ella también tuvo una parte en el tema. Y la dejé que hablara. Ella comparte también la palabra. Y en eso se para al final el pastor, porque había padres también, y decía: pastor, qué bueno que no solamente usted levanta la voz, sino ha enseñado a sus hijos a levantarla. Y saben, papitos que me están escuchando, jóvenes solteros que en un momento se van a casar, no permitan que sus hijos sean cobardes. No permitan. No permitan. Porque si ustedes no les enseñan a alzar su voz contra todo aquello que afecta a una nación, que va contra los propósitos y los planes de Dios, cuando una ley de Dios se quiere quitar de una nación, usted no enseña a sus hijos a ser valientes, lamento el futuro que les espera a su descendencia. Lo lamento, porque sus hijos, su generación, experimentará cosas muy, muy duras. Es ahora que nos corresponde a nosotros, a los padres, a mostrarles que hay que alzar la voz. Estas mujeres, cuando el faraón les dijo: ¿van a matar?, dijeron: no, ¿por qué vamos a matar? Prefirieron agradar a Dios antes que al rey. Hay que tener reacciones cuando estamos bajo presión de situaciones que pasan en nuestro país. Yo les decía también a los chicos ayer, los que hemos pasado la más de 50, 60 de edad,
Dios nos ha permitido dejar una nación o mantener una nación con leyes que favorecen la vida, que están en contra del aborto, que respetan la familia constituida por un hombre y una mujer. Hay leyes que se han dado ahora último, donde hemos parado con fuerza. No está todavía la batalla, la guerra continúa, pero al menos hemos frenado que tus hijos, mis hijos, el Estado tenga la libertad de enseñarles tonterías, obscenidades en el desarrollo de su sexualidad. Pero nosotros vamos a ir, nos vamos a ir. Y si no hemos enseñado bien a nuestros hijos, ni sueñes en saber de que van a tener un futuro tus hijos en la nación. La maldad se va a multiplicar y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que defiendan su fe, como estas mujeres, que no permitieron que aún ese edicto poniendo en riesgo su vida, iban a aceptarlo, porque prefirieron agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Por último, cuando uno decide en la presión también que hay en nuestra nación obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Les cuento, yo fui a la marcha del orgullo gay. Cuando yo digo esto, muchos, pastor, ¿qué pasó? Salió del closet. Dios, estuve orando y Dios puso en mi corazón poder ir. Y no para mirar así, ganar de qué hacen, ¿no? No fui con unos letreros donde daba testimonio quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y lamentablemente ese día toditos estaban ocupados, toditos estaban con planes. Me dije, bueno, Señor, como algunos ya me conocen, yo avanzo con los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y me fui con mi cartel ahí en la marcha. Y cuando levantaba mi cartel, vi bastantes adolescentes. Me miraban y querían reaccionar, otros se agachaban la cabeza. Y bueno, me rompieron un cartel que llevé, me tiraron cerveza, creo, o alcohol. Pero por dentro el Espíritu Santo me hacía recordar que por causa de Jesús vamos a ser vituperados, avergonzados. Algo me encantó, que al ver que todos estaban ocupados, encontré una niña en la marcha que estaba vendiendo manzanitas. La miré y estaba asustada de ver tanta obscenidad. Y me acerco y le digo, niña, ¿dónde está tu manzana? 3 soles, Señor. Te voy a comprar 2, porque a mi esposa le gusta la manzana sacándomela. Gracias, Señor, pero miraba a los costados, ¿no? Asustada porque se veía cosas horribles y yo dentro de mí decía, ¿cómo una mamá la ha mandado aquí a esta niña? A una niña de 12, 11 años era. Y le dije, ¿te gusta esto? Me movía su cabecita así. A mí tampoco. Pero mira lo que he traído, y le enseño mis letras. Abre sus ojos así, me queda mirando. Quiero que me ayudes. Llames. Mira, lee lo que dice acá, sí. Tú me vas a cuidar mi maletín, yo voy a levantar. Y te voy a dar mi celular para que me tomes una cámara, porque lo voy a poner en mi Facebook para que la gente vea que los que no estamos de acuerdo también tenemos que alzar la voz. Llame.
y levanto mi cartel, pues, así. Y los que estaban alrededor se quedaron mirando, sorprendidos, como un shock en todo ese grupo alrededor. Y la niña ahí tomó la foto y yo estuve un rato ahí, todavía me di una vueltita, pues así. Terminé. Todas las personas que estaban ahí, semidesnudos, calladitos. Nadie dijo nada. Y le dije a la niña, hijita, gracias, que Dios te bendiga, porque aún yo dentro de mí, siendo no cristiana, no hija de un pastor, no hija de un líder, no hija de un cristiano que su papá va a la iglesia y tienen cargos, o que tienen una doctrina así, 80 doctrinas en la cabeza, la vi a esta niña valiente. Si no das tú el ejemplo, no esperes buenos resultados, un buen futuro. Sí van a ir al cielo tus hijas, eso es indudable, pero la atmósfera en que van a desarrollar su vida va a ser complicadísima. Complicadísimo. El que tiene oídos para oír, que oiga con el Espíritu Santo, dice a la iglesia. Los cobardes, dicen, no heredan el reino de Dios. No esperes ser valiente cuando ya estás canoso. No esperes cuando estás bajo presión, tu país está bajo presión. No esperes reaccionar cuando estás en una silla de ruedas o con tu bastón. Tal vez reaccionas, pero te has perdido grandes oportunidades de dejar un buen legado a tus hijos. Consecuencia de esto, y con esto la cierro, dice la palabra, y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortalecía en gran manera. Qué lindo es, tal vez no tener una casa propia, pero tener la promesa de Dios para ti y para tu descendencia. Estas mujeres fueron prosperadas, bendecidas, fueron objetos de la supergracia de Dios. Está escrito, estuvieron bajo la gracia, el favor de Dios. Hermanos queridos, ¿cómo estamos reaccionando cuando estamos bajo presión económica? Estamos dejando de leer la Biblia, estamos dejando de ir a la iglesia a orar y trabajar más. Disculpen, es una burrada, una tontería. Pero si nosotros reaccionamos en medio tal vez de la crisis que hay en el país, el ministro de Economía ha dicho que estamos al borde de entrar a la inflación. Y cuando hay inflación, regresar a un estándar de vida en un país normal como el que hemos estado antes, pasan años, no pasan minutos, no se recupera en una semana, pasan años. En medio de esa presión que vivió Israel, nunca dejaron de ver el favor de Dios. Nunca dejaron de tener la fortaleza de Dios para afrontar las demandas que hay cuando uno tiene que sustentar un hogar. No hay nada mejor que mirar al cielo y escuchar las promesas de Dios y moverse con esas promesas de Dios. No hay que negociar. Tengo que trabajar. Hermano, ¿prefieres orar en un culto o prefieres tener 50 soles más, 40 soles más? No negocies, no canjees. Siempre tenemos que estar dispuestos a darle lo primero al Señor. Todos los que hemos creído en Jesús en los años 80, salía yo del trabajo, muchos, y en medio de las bombas, los coches bombas, que tú caminabas y se apagaba la luz de pronto y a unas cuadras reventaba un carro.
me enseñaron a, en medio de eso, ir a orar. Tuve pastores valientes. Por eso, cuando está bajo presión, siempre tienes que reaccionar como un hijo de Dios conforme a su palabra. El Señor busca una iglesia que en la tribulación, en la angustia, en el peligro, en la persecución, le busque a Él. Segundo, ¿cómo estamos reaccionando en estos tiempos de presión social? Esta presión que tenemos en nuestro país, donde se quiere llevar al Perú una Agenda 2030. Ahorita me ha mandado una hermana, una abogada prestigiosa. Pastor, mira lo que acabo de leer, lo que me han pasado. El Estado actualmente peruano ha recibido una carta de las Naciones Unidas que tiene que cumplir sí o sí la Agenda 2030. Dentro de la Agenda 2030 está, por ejemplo, la legalización del aborto, los derechos a los homosexuales, y otra serie de cosas más. Se nos vienen tiempos duros y difíciles. Por más que usted escuche, vienen días mejores, bueno, el cristiano puede gozar días mejores en medio de muchas circunstancias. Días mejores para mí es estar bajo la gracia, no importa lo que venga en el futuro. Estar bajo la mirada de Dios, estar bajo el sustento de Dios. Y justo me mandó antes de empezar este en vivo, mire, pastor, queridos, tenemos que tener reacciones en las presiones conforme a la voluntad de Dios. Ayer hice a los jóvenes una pregunta después de tratar el tema de la diversidad sexual que hoy se promueve y que dice la Biblia. Dije, ¿tienen alguna pregunta? A los padres y a los adolescentes y jóvenes. Nadie, todo el mundo calladito, muris, pero de miedo, de arroche. Y miren, luego levantó un rato un niño la mano y me dice, no pasaría de 10 años el niño. Levanta la mano. Sí, le digo, pastor, yo he escuchado o he visto que en algunas iglesias cristianas los pastores son homosexuales. ¿Eso está bien o está mal? Y yo dije, dentro de mí decía, Señor, ya los pequeños, los que están caminando en la vida, se están dando cuenta del mundo en el cual están viviendo. Y obviamente les dije, ¿no? Que esa es parte de lo que el Señor habló, que se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas, que van a hablar de Dios, pero no van a vivir conforme a la voz de Dios. Pero ¿qué me llamó la atención? Un niño se atreve a preguntar, sin roche. Pero los demás, ¿no? Calladitos estaban. Y eso me hace pensar que siempre Dios tiene un remanente. Siempre Dios tendrá un remanente. Ojalá tú y yo seamos ese remanente. Amén. Que Dios nos ayude a reaccionar en los tiempos de presión que estamos viviendo. Ya viene fin de mes, tengo que pagar el alquiler, ya viene el pagar la matrícula, ya viene un estado bajo presión. Aprendamos a reaccionar, que tenemos un Dios de promesas, un Dios que ha prometido sustentarnos. Y cuando tu país esté en presión, que atente los mandamientos de Dios, no te quedes callado, haz algo. Empieza orando, haz las cosas orando, pero reacciona, sea atalaya. No podemos quedarnos solamente mirando las cosas y nosotros mismos santificándonos indiferentes a los demás. Vamos a terminar como los fariseos, conocedores de las leyes, conocedores de alta teología y oculto la sana doctrina, pero con su vida no muestran esa doctrina que nos lleva a hacer el testimonio, empezando en la casa, en el barrio,
Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros, nos ayude a reaccionar como dice la Escritura. Estas mujeres, Cifra y Fuga, por obedecer al Señor, reaccionar conforme a la verdad de Dios y oponerse a matar a una criatura, en este caso, si nacía varoncito, bueno, prosperar. Un día mi hijita, tempranito, sale de su cuarto con lágrimas. ¿Qué pasa, amor? Nos sentamos en la sala. Mis hijos y mi esposita ya se habían adelantado a la iglesia. Ella es profesora de inglés. Y me dice, papá, me acaban de llamar 2 mamás que eran uno de mis mejores ingresos que tenía, que ya no van a continuar. Y comienza a llorar, le digo, hijita, le digo, hay un texto en Deuteronomio que dice, pero ustedes sigan sirviéndole a Dios, porque tu pan y tus aguas serán seguras. Hay que enseñarles a los hijos que cuando vienen presiones aún con pérdida, que miren al cielo. Solamente Israel sirve a Dios. Y tus aguas, tu pan, serán seguras y ninguna enfermedad te tocará, así ha dicho el Señor. Amén, mi hijo. Oramos. Y tuve una satisfacción de poder enseñarle a mi hija cómo enfrentar sus momentos de presión que tendrá cuando yo ya no esté. Enseñemos con el ejemplo. Ayer mi hijita, cuando me ayudaba en el tema con la gente de Miraflores, 2 o 3 veces decía, mi papá, el pastor, me enseñó esto. Y qué satisfacción, hermano. Qué satisfacción. Enseñar a los hijos que en las presiones siempre hay que mirar al vencedor, que es Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este momento y juntos aprendemos a vivir conforme a la voluntad. Bueno, oramos y calabaza. Luego, cada uno a su casa. Oremos, por favor. Oh Jesús, tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las llamo a cada una por su nombre. Mías son, y nadie los arrebatará de mis manos. Gracias, Señor, por permitirnos con mis hermanos aquí presentes a través de este enlace, enseñarnos y hacernos recordar cómo tenemos que reaccionar en los tiempos de presión. Gracias, Señor, porque nos llamaste, Dios, a poder enfrentar las presiones poniendo nuestra mirada en ti, siendo dirigidos por tu Espíritu, aun cuando en esa presión perdemos cosas, se cierran las puertas. Cuando, Señor, en esa presión también comienza a afectar situaciones en favor de nuestro país. Vemos, Señor, que siempre es mejor levantar nuestra voz como estas mujeres que le dijeron al rey de Egipto que ellas preferían obedecer a ti, Señor, antes que al faraón. Ayúdanos, Señor. Tú conoces la presión que está viviendo cada uno de los que se han conectado en este momento. Yo te pedí, Señor, que todos los que estén conectados sea, Señor, para que sean dirigidos a tener, Señor, una reacción en medio de sus presiones. Toma nuestras presiones, Señor, presiones económicas, presiones de salud, presiones emocionales, presiones sexuales, fuera de tu voluntad. Tómalas, Señor,
y ayúdanos a reaccionar en el poder de tu nombre, Jesús, y a confiar en ti, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, porque tu palabra dice, no te dejaré, no te voy a desamparar, porque así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Gracias, Señor, porque escrito está, tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Bendito sea tu nombre, Dios, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, porque tu palabra dice que vas delante de nosotros. Mañana, al ir a las labores, mis hermanos, al empezar la nueva semana, tú irás delante de nosotros. Tu presencia irá con nosotros. Aleluya, Señor. Gracias, Padre bendito. Quedamos en comunión con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Palabra de Dios para todos. Avancemos en medio de las presiones juntamente al lado de Cristo. Es el mejor amigo, el mejor compañero en este viaje, es el Señor Jesús. Bendiciones, muy buenas noches. Maranata. Gracias.